¿Quién es Lyndon LaRouche? Lyndon LaRouche es un científico revolucionario que fundamentalmente desarrolló el sistema americano de economía política de Alexander Hamilton. De hecho, LaRouche dijo una vez que Hamilton podría acusarlo correctamente de haber robado su sistema, pero realmente querría hablar con LaRouche sobre cómo determinó los métodos para medir la conexión entre las tasas del progreso tecnológico y las tasas del aumento de los poderes productivos del trabajo. Ese descubrimiento fundamental le permite a las naciones enfocar la inversión en la economía física en una manera que va a asegurar el crecimiento y el progreso económico continuo. Y dado que este tipo de progreso continuo solo puede ocurrir basándose en importantes logros científicos, LaRouche también es un estudioso de la historia de la ciencia y de la cultura clásica, ya que cree que la música clásica y la poesía son esenciales para el funcionamiento de la mente creativa humana. Él también es un guerrero político que fue candidato presidencial en 8 ocasiones y trabajó con los gobiernos alrededor del mundo para crear un nuevo renacimiento con un sistema económico justo. LaRouche nació en 1922. Participó en la Segunda Guerra Mundial. Su elección en la niñez de lidiar con los conceptos de los grandes pensadores de la historia y sus primeros años de trabajo, donde consideró el valor de la maquinaria y la automatización, ayudaron a sentar las bases para los descubrimientos económicos y culturales que él iba a realizar. Su servicio militar en el subcontinente indio le proporcionó una experiencia de primera mano de la crueldad repugnante del Imperio Británico, que le inspiró la devoción para entender cómo funcionan los imperios y cómo derrotarlos. LaRouche describió su experiencia del papel británico en la masacre del 16 de agosto de 1946 en Calcuta. En una zona central, una área del parque en Calcuta y la calle principal Charingi, que era entonces la más próspera, de comercios, etc. Charingi corría hasta una intersección con la calle Dharamtala, que cruzaba y nos llevaba rumbo al palacio del gobernador general. La gente se bajaba de los trenes y muchos tomaban Dharamtala hacia el cruce con Charingi. En este cruce había estacionados policías británicos con metralletas. Y cuando llegaron los manifestantes, abrieron fuego a punta de metralleta contra la multitud. El período de cierre de la Segunda Guerra Mundial vio la muerte de Franklin Roosevelt, cuya intención de terminar con el colonialismo en todo el mundo al concluir el conflicto no se cumplió. Al presenciar el cambio moral y económico en Estados Unidos, después de este cambio político, LaRouche tomó la responsabilidad personal de repensar los principios de la ciencia económica y de darle forma a la toma de decisiones económicas y políticas de Estados Unidos. Durante el período de 1948 a 1952, él hizo sus descubrimientos singulares sobre los parámetros del progreso en la economía física. Probó su método prediciendo con precisión la recesión de 1957. A fines de la década de 1960, en medio del fermento político de los estudiantes universitarios, él reunió los comienzos de un movimiento político único. Ese movimiento tenía como objetivo entender y analizar la situación política y los acontecimientos del mundo de una mejor manera que la mayoría de las agencias de inteligencia. Buscó desarrollar avances científicos fundamentales, principalmente en las áreas de la energía de fusión y de la física de plasma. Este movimiento hizo importantes descubrimientos en la historia humana, incluida la verdad sobre la fundación de Estados Unidos y la lucha para difundir los principios de la Revolución Americana en todo el mundo. El segundo importante pronóstico exitoso de LaRouche en agosto de 1971 fue sobre el fin del sistema monetario de Bretton Woods, creado después de la Segunda Guerra Mundial. La economía especulativa que reemplazó a ese sistema representó el renacimiento del Imperio Británico, con la riqueza y el control económico concentrados en las actividades financieras puramente especulativas, en un régimen de libre comercio que atrapó a los países en desarrollo al tiempo que destruyó la productividad de las naciones del sector desarrollado. El movimiento de LaRouche combatió esto en todo el mundo.
Podemos hacer lo mismo con la economía mundial. Simplemente tomemos a esta montaña de papel que no se puede pagar, hagámoslo a un lado para una renegociación futura, establezcamos un nuevo sistema monetario para crear crédito, para mantener la producción básica en la agricultura e industria. En este punto podemos tener, es decir, alguien en la Casa Blanca que lo quiera, puede tener un nuevo sistema monetario internacional que establecería aproximadamente 300,000 millones de dólares al año de crédito a largo plazo, principalmente para las exportaciones de productos industriales del sector avanzado al sector en desarrollo. LaRouche desarrolló su influencia y renombre, reuniéndose con los principales líderes del mundo. En el frente estratégico, LaRouche vio una oportunidad que presentaba el horror de la destrucción mutuamente asegurada, la doctrina establecida para evitar una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, al amenazar una respuesta nuclear total a cualquier uso de armas nucleares. El objetivo de LaRouche era reemplazar esta peligrosa política con la sobrevivencia mutuamente asegurada a través de un trabajo conjunto en la defensa contra las armas nucleares, creada mediante grandes avances científicos y tecnológicos que podrían aplicarse para el mejoramiento de la humanidad en general. A finales de los 70s, LaRouche trabajó en el desarrollo de propuestas para los sistemas de armas de láseres para derribar misiles nucleares e incorporó esto en su campaña presidencial en 1980. Este concepto fue lo que el presidente Reagan anunció en 1983 como su iniciativa de defensa estratégica, una propuesta para colaborar con la Unión Soviética para acabar con el temor nuclear. Le hago un llamado a la comunidad científica en nuestro país, que nos dio las armas nucleares, que use su gran talento ahora a favor de la causa de la humanidad y de la paz mundial, que nos dé los medios para hacer estas armas nucleares impotentes y obsoletas. Como representante oficial en las negociaciones extraoficiales con la Unión Soviética, LaRouche advirtió a sus contactos soviéticos que si la Unión Soviética rechazaba la propuesta de Reagan, se derrumbaría en como 5 años. Los soviéticos rechazaron su propuesta y los problemas desastrosos de la economía soviética aumentaron. Viendo que se desarrollaba un inminente derrumbe en Berlín Occidental en octubre de 1988, LaRouche pronosticó ante la incredulidad de todos la reunificación inminente de la Alemania dividida. En las condiciones apropiadas, muchos acordarán hoy de que ha llegado el momento que se den los primeros pasos hacia la reunificación de Alemania, con la perspectiva obvia de que Berlín pueda resumir su papel como la capital de la nación. Hablando con certeza de lo que iba a ocurrir, LaRouche hizo unas propuestas para el desarrollo común de Europa Oriental, cruzando la cortina de hierro. Y contrario a toda la opinión experta, el muro de Berlín cayó el año siguiente. Pero el éxito de LaRouche en darle forma a la política estadounidense a nivel presidencial y la influencia cada vez mayor que ganaba alrededor del mundo le crearon enemigos poderosos. Él no fue testigo de la reunificación en persona porque él estaba en la cárcel como resultado de una persecución motivada políticamente, involucrando a Robert Mueller. Una persecución que hace que los ataques del Russiagate contra Trump parezcan algo leve. El ex procurador general Ramsey Clark escribió que el ataque a LaRouche representaba un rango mucho más amplio de malicia deliberada y mala conducta durante un tiempo mucho mayor en el esfuerzo para destruir a un movimiento político y a un líder que cualquier otra acusación hecha por el gobierno de Estados Unidos en mi tiempo o que yo tenga conocimiento. Sin ser disuadido, en 1992, LaRouche fue candidato presidencial por 5ª ocasión, esta vez desde la cárcel. Tras lograr su libertad en los 90s, debido a la intervención de cientos de oficiales y expertos jurídicos de todo el mundo en un proceso organizado por su esposa, la fundadora del Instituto Schiller Helga Sepp LaRouche, LaRouche trabajó internacionalmente por un nuevo sistema económico mundial basado en los principios del crecimiento económico físico que él había desarrollado, un nuevo sistema de Bretton Woods con ideas específicas de proyectos de desarrollo y conceptos. Su esposa las presentó en 1996 en una conferencia en Pekín y fueron publicadas por su revista EIR en 1997.
Se sembraron las semillas del nuevo paradigma de una perspectiva económica que la iniciativa de la Franja y la Ruta del presidente chino Xi Jinping representa cada vez más. Pero el Occidente no escuchó el consejo de LaRouche y aumentaron sus problemas económicos. Con la elección de George Bush en el 2000, LaRouche dio un discurso el 3 de enero del 2001, antes de la toma de posesión de Bush. Él dijo: el presidente entrante promete ser la mayor catástrofe en la historia presidencial de Estados Unidos. Con una crisis financiera global en ciernes, LaRouche pronosticó lo que sucedería. Lo que se obtendrá con un gobierno frustrado de Bush, si está decidido a evitar que se le oponga, va a haber una gestión de la crisis, donde miembros de los tipos especiales de guerra, del gobierno secreto, los equipos de la policía secreta, etc., harán provocaciones que se usarán para adquirir poderes dictatoriales a nombre del manejo de la crisis. Se organizarán pequeñas guerras en varias partes del mundo, a las que el gobierno de Bush responderá con métodos de provocación para manejar la crisis. Eso es lo que se obtendrá. 2 meses antes del día que sacudiría a Estados Unidos y al mundo, LaRouche advirtió: estamos en medio de una crisis sistémica financiera, que si no estalla la guerra de aquí a fines de año, o si no hay asesinatos de personas clave entre los líderes del mundo durante este periodo, para fines de año, simplemente el sistema financiero actual se habrá colapsado. Esa guerra estalló con los ataques del 11S. En un programa de radio programado para la mañana del 11 de septiembre, LaRouche respondió a una pregunta inmediatamente después que los aviones golpearon en Nueva York. Lyndon, ¿hay alguna razón para suponer de que esto pudiera ser alguien además de Osama Bin Laden? La hay muchas. Osama Bin Laden es una entidad controlada. Osama Bin Laden no es una fuerza independiente. ¿Recuerda quién lo creó? Así que, ¿quién controlaba a Osama Bin Laden? Hasta la fecha, Estados Unidos no ha procesado a los perpetuadores, patrocinadores y facilitadores de esta masacre. El director del FBI en ese momento, Robert Mueller, evitó que se investigara al gobierno saudí, al mismo tiempo que las agencias de inteligencia, bajo la influencia de Dick Cheney, mintieron sobre las inexistentes armas de destrucción masiva en Irak y hablaron de cierta conexión con el 11S. Se llevó a cabo una operación militar sin sentido, asesina y destructiva contra Irak en el 2003. Lyndon LaRouche se opuso fuertemente a la guerra de Irak y denunció a aquellos en el gobierno de Bush y su entorno con mayor responsabilidad en ella. Las guerras no son buenas para la economía. Mientras se gastaban billones de dólares cometiendo asesinatos en otras naciones, Estados Unidos continuó su declive. En el 2007, los precios de viviendas subían rápidamente y cualquiera podía obtener una hipoteca. LaRouche habló en julio del 2007. Advirtió que el mundo enfrentaba una crisis mucho más profunda que la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Muchas cosas son inestables. Primero que nada, esto ocurre en el momento que el sistema financiero mundial está en el proceso de desintegración. No hay nada misterioso en esto. He hablado de eso por un tiempo. Ha estado en marcha, no disminuye. Los valores bursátiles y valores comerciales en los mercados financieros internacionales son basura. No hay verdad en eso. La falsedad es enorme. No hay una posibilidad de que el sistema financiero actual no se derrumbe. Ninguna. Está acabado ahora. El sistema financiero actual no puede continuar existiendo bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna presidencia, bajo ningún liderato o liderazgo de naciones. Solo un cambio fundamental y repentino del sistema financiero internacional evitará un tipo de derrumbe general de reacción en cadena. No sabemos a qué velocidad, pero sucederá y no se podrá detener. Y entre más se tarda en acabar, las cosas empeorarán.
El sistema financiero, en efecto, estalló. Fue reemplazado por un régimen de rescates y la emisión cuantitativa sin fin, una política que apoyó el entonces candidato y futuro presidente Barack Obama. Hoy, después de 2 periodos mucho peores que inútiles de Obama, en los que no se hicieron las reformas económicas necesarias, el sistema financiero occidental está en peor situación que durante el derrumbe del 2007-2008. Podría desintegrarse en cualquier día. Un punto de decisión cuya existencia LaRouche pronosticó hace décadas yace sobre nosotros. Debemos elegir. LaRouche y sus asociados han desarrollado durante décadas las ideas necesarias para crear un nuevo renacimiento para el desarrollo económico, el progreso científico y el avance cultural. Ahora es el momento de ganar la lucha para que esto suceda. Por favor, contribuya financieramente a LaRouche PAC. El 100% de nuestros fondos provienen de las contribuciones de personas como usted. Le instamos a donar generosamente.